Vive la experiencia Total Play. Presenta. ¿Qué tal? Es un gusto recibirle siempre en su programa Economía y Mercados, en el especial de alto nivel. Vamos a platicar sobre la mitad del camino, como ya nos lo anunció el presidente de la República, y pues estamos ubicando la cuenta regresiva ya en este segundo trienio. Y por supuesto, como siempre lo haremos con los comentarios, sin ir a izquierdas ni a derechas, no darle gusto a nadie más que a la objetividad, a la razón. Y para ello, pues tenemos como invitados de analistas el día de hoy a Juan Carlos Calimayor, que usted pues ya lo conoce, es un hombre también polémico, un hombre convencido de las ideas en el análisis, y en esta plena libertad de comentarios estamos aquí. Licenciado Juan Carlos Calimayor, un gusto nos acompañes. Igualmente, un gusto saludarlos. Buen día. Buen día. También tenemos, usted igualmente ya lo conoce, el doctor Enrique Vázquez Constantino, director del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado, hombre también polémico, objetivo, siempre con los datos duros. Doctor Enrique Vázquez, un gusto nos acompañes. Muchas gracias, siempre un gusto estar en Economía y Mercados, primer nivel. Correcto, bien, pues como siempre hay mucho que comentar, muy poco el tiempo, pues estamos viendo prácticamente los datos, ¿verdad?, que nos da el presidente de la República en su tercer informe. Por el otro lado, pues tenemos que hacer la evaluación y la consideración de cuáles de ellos realmente vemos se apegan completamente a esa realidad superlativa, cuáles estarían con datos, con análisis no correspondiendo, como siempre surge esta situación, porque básicamente vemos dos lados, ¿verdad? Es muy difícil poder definir en un solo camino todo el aspecto general. La macroeconomía es una y la macroeconomía es otra. Todos los aspectos que puedan inferir o derivar de esta misma en cualquier sentido, pues tienen que ser manejadas en su propia particularidad. Así es que podríamos partir en la primera, Juan Carlos, si nos hicieras el favor, vamos a analizar básicamente los puntos, el que podríamos salir, ¿no? Los récords históricos, nos comentaba, podemos partir los de seguridad. Me llamaba mucho la atención analizar el récord histórico de la bolsa. Es algo que también pues, tiene un bemol para manejarlo. Y por el otro lado, pues sí vemos lo de la paridad del peso. Es cierto, o sea, yo creo que eso no tiene ni mucha polémica de ver que realmente se ha mantenido muy bien la paridad. El aspecto de no endeudar al país es algo muy bien, que son factores de la macroeconomía. Entonces, sobre estos aspectos generales, adelante, licenciado Juan Carlos, un gusto. Bueno, mira, es importante, voy a hacer un esfuerzo pues yo soy una persona que mantiene una postura crítica respecto del presidente. Me parece que empezamos muy mal con la cancelación del aeropuerto del Naim, del cual hasta el día de hoy no conocemos ninguna consecuencia de estos corruptos que fueron responsables de la cancelación de la obra, y reconocido por el gobierno que se perdieron, según la Auditoría Superior, hasta 300,000, y el presidente millones de pesos, y el presidente dijo no, son 100,000. Luego el incremento de los costos en que han incurrido, lo que iban a ser ahorros, como son Dos Bocas, el Tren Maya no, Dos Bocas básicamente, y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues resulta que van a necesitar, por ejemplo, el aeropuerto, una inversión adicional de 106,000 millones de pesos para mejorar su conexión con la Ciudad de México, porque está retirado, y esto implica un gasto adicional que no estaba previsto y que hace que al final de cuentas salió más caro, como dice el dicho, el caldo que la salvó. Pero bueno,
El presidente trae su propia narrativa, la 4T trae una narrativa, hay que señalar, porque yo sí soy muy franco en eso, que no puedo estigmatizar a todos los que son de Morena bajo la misma premisa, ¿no? Ha tenido muy buenos funcionarios como Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, que es un crítico del gobierno, y el mismo Julio Scherer, que le ayudaba muchísimo y acaba de salir del gabinete. No son buenas noticias el que hayan renunciado tantos funcionarios. Pero bueno, yo creo que el presidente de buena fe quiso encarar un problema, como fue el tema de la Guardia, de atender el tema de la seguridad con la creación de una nueva, sustituir a la Policía Federal que de plano desapareció por una nueva Guardia Nacional que al final no resultó ser una Guardia Civil, sino una Guardia Militar. Y lo estamos viendo aquí en la frontera con el tema de la migración. Presumir, por ejemplo, que las remesas son un logro del gobierno, yo creo que lo que estamos viendo es que el aumento de las remesas, que ahora sí es histórico, vamos hablando ya casi de 45,000 millones de dólares en un cuando el año pasado fue de 35,000 y se hablaba de que ya era mucho, no es un logro para presumir. Es producto de que en Estados Unidos está funcionando la economía y nos está inyectando oxígeno puro. ¿Cuáles son las cifras en materia de seguridad? Pues casi 100,000 muertos. Lo que Calderón logró en 6 años, aquí se logró en la mitad. El presidente implementó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para incentivar a los jóvenes a que no fueran presa fácil del narcotráfico, para involucrarse en las redes delictivas. Pero el problema de las buenas intenciones del presidente es que no existen mecanismos de evaluación. Y entonces, como tenemos una retórica maniquea, una dicotomía en el sentido de que o estás de un lado o estás del otro, pues entonces hay en la oposición también una narrativa que cosa que dice el presidente se le critica y entonces estamos entrampados en ese escenario. Entonces, pero si vamos a los datos duros, pues la economía no está muy bien. Coincido contigo, Rafa, en que el dólar pudiera estar peor y se ha conservado la paridad en un precio razonable. Hay inflación más allá de lo que diga el gobierno, se disparó, no la canasta básica, básicamente todos los productos se han disparado porque son sujetos a variables de mercado. Y lo que está contento el presidente, yo creo que lo que el presidente quiere pasar a la historia como una especie de Robin Hood, ¿no? Que le quitó a los ricos y le dio a los pobres, implementó programas, y al final de cuentas, ya, como él dice, me juzgará la historia, quizá en unos saldos posteriores tendremos una política de solidaridad, digamos, con los ingresos públicos para tratar de nivelar la pobreza y las desigualdades del país. Pero lo mismo pensó Salinas cuando firmó el Tratado de Libre Comercio. Yo soy de los que creen que lo que tenemos que es generar riqueza, tenemos que generar empleos bien remunerados y de que se debe apoyar a las pymes que han sido las más golpeadas durante esta crisis, Rafa. Hasta ahí lo dejaría. Correcto. En términos muy generales. Correcto, muy bien, es una muy buena introducción. Doctor Enrique Vázquez, vamos, yo creo que es muy, muy asertivo esto. Hay que tratar de ver todo siempre en su correcta dimensión, con la objetividad que tenemos, con la libertad clara que da. Y vemos, yo aquí tomaría efectivamente el aspecto de las remesas, pues sí incide muchísimo con el incremento del dinero que el propio gobierno estadounidense da por desempleo, da por pandemia, por una serie de cuestiones que tienen que ver por el problema social que ellos también enfrentan y obviamente ya dan monedas que valen 20 veces la nuestra. Entonces sí, definitivamente creo que estas remesas que hablan, creo que aproximadamente 23,000 millones en esta parte reciente, bueno, pero es cierto, no es una parte que pueda uno decir fue generado de México. El aspecto de la paridad, pues sí, tiene que ver, y yo insisto, la macroeconomía del país, yo me inclino en esa parte, está bien manejada en términos generales. La microeconomía
efectivamente es donde creo que trae los detalles más sensibles de poder ser analizados, porque somos un mosaico de estados y no es lo mismo estar hablando del Producto Interno Bruto o el crecimiento que hable del 6% que se esté registrando saliendo de pandemia en la parcialidad que va, pero no es lo mismo que esa repercusión en Nuevo León que en Chiapas. Entonces, son circunstancias que tenemos que ir manejando, igual el que no haya el endeudamiento, en fin, una serie de aspectos generales, doctor Enrique Vázquez, adelante, un gusto. Muchas gracias. Y efectivamente, para un servidor, cuando escucho el tercer informe del gobierno federal, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, obviamente un informe enfocado a dar información sintetizada, también con esa emoción de ese, feliz por los resultados en los que se está teniendo. Definitivamente en nuestro país, para muchos antes les iba mucho mejor, definitivamente. Pues cabe señalar solo que los grandes contribuyentes en los últimos 2 sexenios, tanto de Calderón como de Peña Nieto, les condonaron más de 366 millones de pesos. Eso significa que no pagaban impuestos y se los condonaban. Ahora, con los cambios que existen ya en la Constitución, pues hace que todos tengamos esa igualdad. Porque antes hablábamos de igualdad, de todos bien, pero en el momento de echar la cooperacha para el pago de los impuestos, no era parejo. También otro tema como bien lo señala usted, el de la deuda externa. Estaba yo haciendo un análisis de 1974, el año en que yo nací. En México teníamos una deuda externa de 20,000 millones de dólares en ese entonces. Sin embargo, para el 2009 ya se convierten en 180,000 millones de dólares. Para el 2012, estamos hablando allí de todavía a finales del gobierno de Calderón, 340,000 millones de dólares, es decir, un incremento terrible que nos ha permitido seguir endeudados. O sea, imagínense todos ustedes cómo debe estar una familia que uno de sus integrantes lo endeudó a todos, pues obviamente van a estar en condiciones terribles como las que tenemos en la actualidad en México. Eso es claro. Y para finales del gobierno de Peña Nieto sube a 440,000 millones de dólares, lo que se ha permitido estar manteniendo, ya no ha tenido esos incrementos abruptos como ya era por los gobiernos anteriores, que definitivamente eso no nos iba bien a todos, definitivamente a un pequeño grupo de mexicanos, obviamente súper bien. Todos esos miles de millones de dólares, creo que a más de uno sí le fue bien, pero aquí la idea es que nos vaya bien a todos los mexicanos. Correcto, muy bien. Licenciado Juan Carlos, podríamos ir en este punto. Es que el sistema, hablando del aspecto económico, porque sí, definitivamente, llamaba la atención, por ejemplo, el decir que es algo inédito, algo superlativo, la bolsa. La bolsa, si vamos a ubicar, es una parte financiera que no representa sustancialmente a la economía. Estamos hablando que en la bolsa de valores, pues pueden subir por rumores, pueden subir, pues vamos a llamarle llanamente, por una grilla que avienten en el exterior. ¿Qué tal si hubiera tenido efecto cuando sacaron de Londres aquella cuestión ofensiva, ¿verdad?, hacia la imagen del presidente, una serie de cosas, pues podrían haber abatido también la bolsa. Pero esas son situaciones supernumerarias que no representan. Es más, yo me atrevo a pensar, porque hay algunas calificaciones a Pemex ahorita, donde creo que es Moody's, si recuerdo bien,
que la trae abaratando. Y ahí, pues básicamente, me da con mucha gracia y reconozco lo que vi que cuando dice el presidente, pues yo traigo otros datos, ¿no? Moody's me baja, pero yo traigo los de arriba. Entonces, exactamente hablar de la bolsa de valores, creo que más bien sería una expresión de los grandes inversores capitalistas locales y extranjeros que están diciendo, pues ahí no la llevamos bien porque saben que el presidente en ese sentido, pues sí se amarra los pantalones y le hace con lo que a Iberdrola, que yo en lo personal considero que es bueno porque el encarecimiento que nos estaban haciendo de la energía eléctrica ya quedó demostrado recientemente ahorita en su propio país de lo que están haciendo. Pero retomo esto, creo que la parte de la bolsa de valores no va a lo que representa la economía como si sería no endeudamiento, porque estamos hablando, seguimos de macroeconomía, no de evaluación, inversiones extranjeras, no sé si sea realmente superlativo o inédito, pero sí está fluyendo la inversión extranjera. Sobre este tema, licenciado Juan Carlos. Perdón, la estabilidad de la bolsa se debe a que hay muchas inversiones en México. Y el hecho de que estemos atravesando por un vendaval, llámese las malas medidas del gobierno, pero sobre todo el tema de la pandemia, que es algo que está pasando en todo el mundo, pues no va a ser que cierres el changarro cuando tienes pues toda una, tú mismo, sería darse el tiro de gracia, ahuyentar a sus accionistas con malas noticias. Tienen que resistir el embate de la pandemia. Sí vamos a ver, hay dos factores que hay que tomar en cuenta. Yo le he llamado el efecto placebo, pero hay un 60% de popularidad del presidente, es decir, él dice me va a juzgar la historia. Vamos a ver al paso del tiempo si se ha dado jaloneos, por ejemplo, con el Banco de México recientemente, con la autonomía del Banco de México, pero el Banco de México ha resistido y el presidente hace escarceos, intenta cosas, pero las instituciones todavía están funcionando lo suficiente y esta autonomía que él ofreció respetar, pues está funcionando para darle estabilidad financiera a nuestro país. Somos un socio muy importante de Estados Unidos, somos uno de los países que exporta más productos al mundo y somos un país altamente consumidor también de productos. De ahí que desde el momento que firmamos el Tratado de Libre Comercio, nos volvimos los pequeños socios de un gran negocio, que es el Tratado de Comercio de América del Norte. Esto por una parte. Habrá que ver si las inversiones en las 6 refinerías, si la inversión en Dos Bocas va a garantizar que México y la compra de esta refinería en Estados Unidos, por cierto, a un precio, va a producir la mitad de lo que necesitamos, pero a un precio 10 veces menor que lo que está costando Dos Bocas. A lo mejor debíamos haber hecho más inversiones allá, porque el mundo entero está cambiando hacia los autos eléctricos. Efectivamente, no va a suceder de un día para otro, ni en 10 años, que veamos puros autos eléctricos, pero hay compromisos internacionales, y China, y Francia, y Estados Unidos. Joe Biden acaba de decir que para el 2030 la mitad de los autos en Estados Unidos van a estar así. Nosotros producimos en México, somos el 6º productor mundial, si no me equivoco, de automóviles. Esa industria tiene casi 1 millón de empleos en México. Y a lo mejor lo que vamos a hacer es entrar a la conversión. Es decir, México tiene una economía bastante sólida. Es como un boxeador que tiene capacidad para aguantar muchos rounds, pues. Y lo tiene, en mi opinión, gracias al liberalismo económico, es decir, gracias al Tratado de Libre Comercio, esto que tanto se critica. Finalmente, quienes entraron al quite para inversiones, pues fue Carlos Slim, que le invirtió al Tren Maya, y otros empresarios que se adhirieron al proyecto del presidente. Habrá que ver, como dice el presidente, al paso nos juzgará la historia. Yo creo que habría que ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho el proyecto del transísmico, pero el presidente no le da la importancia que tiene. Sí lo ha defendido, pero muy poco,
pero ese sí es un buen proyecto. Ese sí nos va a ayudar a hacer competencia con el Canal de Panamá. Y sin embargo, bueno, vamos a ver ya sobre la práctica cómo funciona el aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene certificaciones internacionales que son muy importantes, de la OASI, el MIT, que son organismos no lucrativos, pero que son autoridades mundiales en materia de vuelos y que no han calificado positivamente el aeropuerto. Yo ya vi escenas de cómo va el aeropuerto, va bastante avanzado. No es una central de abastos, efectivamente, y quizá no es el moderno aeropuerto tipo Dubái que hubiésemos deseado, como un hub importantísimo en América Latina. Ahora, una cosa muy importante, Rafael, que señalabas hace rato, es que también hay que entender que el Producto Interno Bruto de un país como México, tan dispar en desigualdades entre sus estados, no es lo mismo hablar de un crecimiento económico en Chiapas. Hace poco el gobernador hablaba de que fue el único estado que creció económicamente, sí, pero hay que ver qué tipo de economía tenemos. Yo como tú y creo que como Enrique estamos absolutamente convencidos de que tenemos en Chiapas un enorme potencial todavía no utilizado y hay deberíamos hacer una gran apuesta, y esto pasa por el Estado de Derecho, que se está vulnerando con los bloqueos carreteros permanentes, y bueno, hay que tomar ya medidas para encauzar la situación económica del Estado. ¿Cuánto nos va a beneficiar el Tren Maya en Chiapas? Yo tengo mis dudas. ¿Cuánto va a beneficiar a la península? Quizá beneficie, por ejemplo, a los que transportan productos, porque tiene un alto consumo toda la Riviera Maya, de productos que pueden venir de Chiapas, que pueden ser productos agrícolas, carnícolas, hay muchas posibilidades de que no todo sea tan malo como lo pronosticamos algunos. Es correcto. Pero solo el tiempo nos va a dar la oportunidad de hacer una evaluación correcta. Yo creo que no es momento ni para el presidente ni para la oposición de hacer una evaluación con más claridad de este gobierno. Es correcto, muy bien. Doctor Enrique Vázquez, en esta misma tesitura, pero también agregándole el detalle que podríamos dejar bien lo de estas macroobras, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo comparto la idea de que lo del aeropuerto tendrá que ser evaluado hasta el día que se abra, que ya falta poco, tenemos entendido que es el año próximo, no sé si me esté fallando el cálculo, pero lo vamos a ver en esta fecha. El transísmico realmente también me parece geoestratégicamente, geoeconómico, estratégico definitivamente, por las mismas inercias de la dinámica de los grandes generadores de riqueza como es China por un lado, y obviamente esa redistribución que tiene que haber con Europa, también hablando de nuestro Producto Interno Bruto. La cuestión es cómo se maneje, cómo se vaya a dejar y no caiga en ese parasitismo que ha caído en muchas cosas. Pero es una obra excelente. Qué bueno que no se haya hecho un canal, porque si no luego lo que le pasó Panamá, pues salió que fue una decisión realmente, ¿no? Dividieron una partecita, un apéndice de un país, y ya sabemos que aquí tenemos cerquita al especialista en hacer esas rupturas. Por el otro lado, el Tren Maya efectivamente no puede beneficiar la parte de Soconusco directamente, como si lo tocara. Toca Palenque, sabemos que nos va a tocar muy bien turísticamente, porque es precisamente el Tren Maya. Pero sí, lo que mencionabas muy bien, licenciado Juan Carlos, es que si vemos en términos generales, los trenes van a vivir no siempre de la temporada turística, sino que es casi números generales 80% de carga, y vamos a ver en el otro 20% que distribuya el tráfico local, más aparte las temporadas turísticas. Yo también le inclino eso como cualquier negocio. Si va a ser bien manejado, serán un éxito definitivamente. Y Dos Bocas lo ubico como una estrategia de energética, es cierto. Yo creo que Estados Unidos se aventó a 30, decir al 30, pero es como que se ha de haber adelantado mucho.
¿verdad? Es hablar como al 50, pero mientras llegamos, recordemos que mientras los grandes van a la cabeza, la innovación de las tecnologías, pues nosotros vamos unos años atrás. Entonces creo que sí, definitivamente, lo mejor es las energías limpias, pero sí tenemos que garantizar los derivados como son la gasolina, porque ahí nos traían amoladísimos, también generando una deuda, y recordemos que tener todos los huevos en una canasta extranjera puede pasar como lo que le hicieron a Venezuela con Citgo, o lo que le están haciendo a otros países sencillamente, sean inversiones en capital o en infraestructura, Estados Unidos se las controla. Hasta países amolados como Afganistán o Irak tiene todo su dinero ahí y le dice, momento, yo te manejo. Cualquier inversión que haya ahí también es una vulnerabilidad, pero saldría ya en materias de otra cuestión. Doctor Enrique Vázquez, tenemos 3 minutos para irnos a corte aproximadamente en esta misma tesitura, por favor. Sí. Yo creo que el tren va a funcionar muy bien en los tramos de Mérida y toda la Riviera Maya, como una medida alternativa de transporte en una zona altamente competitiva turísticamente. Lo que me queda dudas es la zona de Calakmul y la parte hacia Palenque. Correcto. Ya vendrá para las 3, carga, tráfico local y frecuencia turística. Pasajeros turísticos y carga. Correcto. Doctor Enrique Vázquez. Sí, durante muchos años, desde mi punto de vista, se tomaron decisiones en materia de política pública que fueron equivocadas. El decir, en Estados Unidos se produce menos, más económico, y eso generó que llegamos a tener que el 60% de la soberanía, más bien de los alimentos de México, se importaban. Ya no producíamos nuestros propios alimentos. Perdimos la soberanía alimentaria. Y todo por estar considerando que se hiciera en otro lugar donde salía más económico. Y al igual que en esa área, también en otras como la energética, también dejamos en manos de otras personas, inclusive el desarrollo de tecnología. Es ahora que debemos de celebrar y de unirnos a esta corriente de generación de nuestra propia energía. También estoy de acuerdo, y nosotros a través de la investigación aplicada que realizamos, estamos generando tecnología también con energías renovables. Definitivamente también impulsamos esa labor. Pero en el ínter que cambiemos como humanidad de una tecnología basada en el petróleo para la generación de energía a las otras fuentes que son conocidas ahora como renovables, bueno, tenemos que generar esos combustibles, como bien lo señaló el presidente de la República. Ya para el 2024, México sería autosuficiente en la producción de gasolina, diésel al menos, y que solo se va a extraer el petróleo que va a usar Pemex para la producción de esos combustibles. Correcto. Creo que en términos generales podríamos ver el que una es la objetividad o la meta, ¿verdad? La visión, el planteamiento dentro de en esta cuestión energética o en las otras macroinversiones, como hablamos el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, no se diga, o el transísmico. Definitivamente yo me quedaría con estos grandes apartados, los cuales únicamente van a hablar en sus resultados. O sea, yo creo que ahorita pues podemos pensar en que si va a ser mal, que si va a ser bueno, porque sabemos también cómo generan la serie de opinólogos, ¿no? Y mitólogos que todo le echan la porra. Yo estaba escuchando alguno, porque hay que escuchar de todo para poder hacer la crítica, donde decía que en la vacunación México ya va adelante porque llevamos un porcentaje mayor cuando Estados Unidos va en la mitad. Sí, pero no mencionan la cantidad de población que tiene uno con otro. O sea, no es lo mismo decir la mitad de 300 que decir el 80% de 120. Entonces, hay mucha gente que maneja ese tipo de cosas, pero ya se vuelven porristas, ¿verdad? Ya sean a favor del presidente o contra de él. Este es lo importante, estos análisis
serios que hacemos aquí con usted, con analistas que verdaderamente tienen un fundamento, una razón del porqué desde su planteamiento y con el análisis claro y serio del conocimiento que hacemos. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos para que podamos ver, licenciado Juan Carlos, doctor Enrique Vázquez, que pudiéramos dar el epílogo de esta cuestión macroeconómica para que pudiéramos entrar a la microeconomía, para que veamos la otra faceta. Yo recalco en esto, salvo la mejor opinión de ustedes, la macroeconomía en términos generales, objetivamente ahí va trabajando, tendremos que ver esos resultados, el liderazgo que está ubicando a nivel internacional, todo lo macroeconómico creo que va muy bien. Ahora, o va mejor de lo que podríamos decir en términos generales. Entrar a la microeconomía es el otro panorama, que está llegando hasta el bolsillo de usted, el mío, el de todos. ¿Cómo estamos viendo la realidad en Nuevo León, en Querétaro, en Jalisco, con Guerrero, Oaxaca, Chiapas? Ese tipo de situaciones yo creo que los podríamos ver regresando del corte comercial en alto nivel. En un segundo. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Estamos de regreso ya en alto nivel de economía y mercados, checando lo del tercer informe a la mitad del camino, la cuenta regresiva, y pues con este interesante análisis con el licenciado Juan Carlos Calimayor y el doctor Enrique Vázquez Constantino. Muy bien, pues continuamos en esto. Vamos a traer ahora el análisis a la microeconomía, si les parece muy bien, ya que nuestro país, que es un mosaico, insistimos, pues tenemos que ver cómo, en qué se traduce, ¿verdad? Todos estos efectos macroeconómicos, que una cosa es la relación del país en la estabilidad con todos los grandes poderes y la parte interna para llegar al beneficio. Nos dicen los números oficiales que hay una generación de varios millones más de pobres. Entonces, si hablamos del beneficio que se está dando en derrama económica, pero siguen creciendo los pobres, pues tiene que ver, claro, podemos decir que es la dinámica que viene del pasado hacia el presente o que no se ha podido frenar completamente bien. Pero también surgen otras aristas. El checar que ahora se da más dinero a las gentes de mayor edad, ubicamos que nos lo ponen bimestral. Bueno, pensar que ahorita el número clave, si no me falla la memoria, es creo que 1,250 o 1,500 pesos mensuales, aunque sea, ok, por cada uno, si es pareja, pues son 3,000, si no, pues solito. Pero la situación es ante una enfermedad, ok, que está el sistema de salud,
Pero ¿por qué están abarrotados también los consultorios médicos privados? Porque hay gente que tiene que llegar ahí, pues a veces por la emergencia, o de repente comprar medicamentos, ¿verdad? Sí sabemos que es algo titánico el que se den, pero también muchísima gente tiene que estar buscando en las farmacias particulares, porque si no, no sería este gran negocio. Entonces yo creo que hay una serie de aspectos que hay que ver hacia adentro, aparte del empleo contra el desempleo. Están lo de las becas, ¿verdad? Los jóvenes hacia el futuro, pero también nos hemos encontrado con muchos compañeros empresarios que de repente ya no pueden accesar porque ya los agarraron a ellos en ayuntamientos, en partes públicas, y luego es una serie de requisitos que no se dan. Entonces es donde decimos, no dudamos si vamos a llevar siempre con ese beneficio objetivo. Que el presidente de la República lo ve, lo lleva en la parte macroeconómica, nada más que él ya no se puede dispersar en todos los estados. Y luego de los estados a los municipios, y lo que bien decía el licenciado Juan Carlos, Chiapas no puede ser demostrado como crecimiento cuando durante la pandemia estábamos en el penúltimo lugar y luego aún dentro de la pandemia nos bajaron al último lugar y subió Oaxaca. O sea, son realidades que tenemos que contrastar entre lo que planea el presidente de la República, vamos a dar el beneficio de la duda en claridad de la lucha que tenga que dar eso, pero todo lo que tiene que permear hay que ver si piensa igual o no, y aquí es donde lo podemos atraer en comparar Chiapas directamente. Qué mejor ejemplo, licenciado Juan Carlos. Mira, Chiapas, te voy a dar 3 ejemplos de 3 empresas chiapanecas, que es un ejemplo de que sí se puede hacer las cosas, si hay las condiciones. El atún marina azul, que genera casi 1,000 empleos en Chiapas, en la costa, que ya inclusive compró a Herdes, en vez de que Herdes absorbiera al atún marina azul, que es chiapaneca, atún marina terminó comprando Herdes. La salida de Del Fuerte, ¿verdad? Así es, con un producto que ya se vende en todos los supermercados del país. Avimarca, que es esta empresa de pollos, de cerdos, en Ocosocuautla, que es una empresa que ha crecido, se ha convertido junto con Buenaventura en Villaflores, 2 empresas muy importantes a nivel nacional, claro, cuyos productos se venden, así como en algún momento Bachoco vendía huevos en todo el país, pues ahora la mayoría de los pollos que se consumen, por ejemplo, en Kentucky Fried Chicken o en muchos lugares, son generados acá en Chiapas. No se habla mucho de Atza Yasaki, pero tiene varias plantas ya. Desde que se echó a andar el proyecto ha funcionado. Yo sí creo que Chiapas, yo lo que no creo es que el Estado genere empleos. Los empleos los genera la iniciativa privada. Y lo que tenemos que generar son incentivos para la generación de riqueza. Ayer escuchaba al diputado Luis Armando Melgar hablar en una entrevista que acaba de entrar como diputado de Morena, pero él dice, la única manera de sacar, y yo coincido plenamente, a Chiapas de la pobreza es generando riqueza. La pregunta es, ¿quién genera riqueza? Claro, claro. El Estado puede ser un facilitador, por supuesto que puede ser un facilitador. Fíjense, estamos tan atrapados en esta retórica, en esta narrativa de que todo lo que diga el presidente está mal o de que todo lo que diga el presidente está bien, que los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿A qué me refiero? Hay otras obras de infraestructura que se están haciendo. En Guadalajara se está terminando un tren muy importante, en la México-Toluca hay otras obras importantes y el gobierno no lo está sabiendo vender, no está sabiendo decir algunas cosas que está haciendo de continuidad. Por ejemplo, el presidente lo explica, pero la gente no lo entiende. Se hizo una gran inversión desde Felipe Calderón en hospitales, que continuó Peña Nieto, pero muchos quedaron inconclusos por falta de tiempo, por lo que tú quieras. Pero se están terminando de hacer. Y eso no lo ha sabido con buena mercadotecnia vender este gobierno, porque ni modo que los dejara un 80% sin operar. Bueno, los terminó y ya los está funcionando. Okay. Entonces, estas son cosas que nos benefician finalmente. Muy bien. No se habla, por ejemplo, aunque es un contrato de la concesionaria, que así estaba desde que los gobiernos neoliberales lo firmaron, de la ampliación de la carretera Tuxtla-San Cristóbal.
Eso va a tener un impacto económico muy importante porque va a aumentar todavía más el flujo de transporte desde Tuxtla hasta San Cristóbal y al resto. Lo ideal sería es que fuera hasta Comitán y el sueño perdido es que fuera hacia Palenque. Ya no se va a hacer esa carretera. Ofrecieron hacer la ampliación y no la van a hacer tampoco. Esta carretera es llena de topes por todos lados. Y también están haciendo una carretera hacia Venustiano Carranza, que va a salir hasta Simón, que es una carretera también muy importante. No sé si se quieren esperar para anunciarla o qué, pero esas son cosas que generan condiciones de desarrollo. Correcto. Sí, muy bien. Vamos a pasar para darle con esto al doctor Enrique Vázquez, si me permites, Juan Carlos. Y nada más añadir en esto de las empresas que decías, es correcto. Pues se van contando con los dedos, le añadimos Nestlé, obviamente, en Chiapa de Corzo, tenemos lo de Maseca, también en Ocosocuautla, y podríamos hablar una interna que sería que nos acompañó inclusive como analista de José Antonio Aguilar Bodegas, lo que está haciendo con los cárnicos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero, digo, son ejemplos de lo que se puede hacer y que la productividad, ya tenemos que brincar a la productividad. Lo que tú mencionabas ahorita, me imagino que te referías a Yamil, al exsecretario de Economía. No, a Luis Armando. A Luis Armando, bueno. Pero el decir que para salir de pobres hay que ser ricos, pues es elemental, ¿verdad? Yo creo que la situación, como bien señalas, es cómo nos hacemos ricos. Entonces, el aspecto para checarlo, creo que definitivamente volvemos a insistir. Si en materia económica, que hay una rectoría, llámese actualmente Economía y Trabajo, cierra hoy esa dependencia y no pasa nada en Chiapas, es la muestra porque sí tiene que haber una rectoría pública. Tiene que haber quien ubique esta situación, pero si no sabe dónde queda el norte, pues definitivamente va a haber la ruta. Ahora, vienen las empresas, vienen las pymes, siempre digo yo las pymes y micros para bajito. ¿Qué alternativas hay si la economía no es de mercado internamente? No se está llevando aquí la capacidad de libre competencia, de que se gane en una competitividad eficaz, donde se pueda ver que el que dé mejor productos en su condición o servicios de soporte, también el mejor precio, la mejor. No, no es eso. Es si depende la economía 94 centavos de cada peso que circula del sector público, pues ya sabemos dónde está el gran comprador. Si eso no se dispersa exactamente en una condición de economía regulada por la competitividad, pues precisamente es lo que marca la pauta. Somos generadores básicamente de servicios, el consumismo, el comercio por todos los lados, lo que decíamos, ¿verdad? Las tienditas, cómo están proliferando las ventas de tamales, de champurradito, de churritos, lo que sea en microtiendas. Eso no puede ser que nos arme como un poderío. ¿Por qué crece eso? Crece como un síntoma, como una respuesta de la falta de rectoría económica. Yo aquí me atrevo a pensar definitivamente que los encargados que están ahí en la rectoría económica, pues son economistas de escritorio de internet. Eso no puede generar algo mejor. La macroeconomía está bien, estas 5 grandes que mencionábamos muy bien, Juan Carlos. Pradel también se me olvidó mencionar. Pradel, ahí está la otra, efectivamente, vamos a 6. No llenamos los dedos contra la serie de fallas. Luego hablamos de una marca Chiapas, cuando estamos politizando las cosas, que tiene, creo que va para 14 años, y o la culpa la tiene el gobierno cuando no le atiende, o la culpa la tienen todos, hasta Santa Claus por llegar 12 horas después, pero la situación es que son apologías, cambian los contrastes, y esto es una situación diferente. Doctor Enrique Vázquez, en esta tesitura, adelante. Sí, con relación al tercer informe del gobierno federal del licenciado Manuel López Obrador, cuando señala, y como nos estamos enfocando en la parte de microeconomía, él planteaba el hecho de estar ayudando a las personas con mayor nivel de pobreza, el estarles asistiendo en esta necesidad máxima, y afortunadamente así fue, porque eso permitió que no fuera tan grave el problema de la pandemia COVID-19,
por no tener acceso a alimentos o lo básico para vivir. Eso siento yo que fue algo muy, muy importante y que debemos de estar estimulando, apoyar a los abuelos, a las personas con estos recursos, y como también en su informe de gobierno señaló que para el 2024, para enero del 2024, las personas de adultos mayores van a recibir el doble del dinero que están recibiendo en la actualidad. Esto con la finalidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Es muy, muy importante. Cuando empezamos a comentar sobre eso, también yo lo entiendo. Me dedico a la ciencia, a la tecnología, soy investigador. Hay las voces que dicen, no hay que dar el dinero, no hay que apoyar a eso, pero no mismo con el FOBAPROA o con la condonación de impuestos. Pareciera que a ellos sí, a los que ya tenían el dinero, a los que saquearon al país por corrupción o por algunas situaciones, y cuando necesitamos ayudar a nuestros hermanos, a las personas que están necesitados. Esto tiene que estar fortalecido en una política pública enfocada a la productividad. Tenemos que incentivar la industria sostenible, también la soberanía tecnológica, la soberanía científica. Tenemos décadas diciéndolo. Yo egreso de la universidad aquí en Chiapas en 1996 y éramos menos de 4 de cada 10 chiapanecos en situación de pobreza. Hoy ya superamos casi los 8 de cada 10. La política pública que hemos tenido, por ejemplo, en el estado de Chiapas, ha sido terrible. Tal vez haya algunas excepciones allí como servidores públicos, pero nos han llevado a esta catástrofe. No lo puedo calificar de otra mejor manera. Cuando nos duplicamos en el número de pobres, la impunidad que hay en las actividades también es bastante preocupante. No estamos trabajando en asociatividad. Si hablamos de los temas económicos que están involucrados, el campo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, el medio ambiente, cada quien está trabajando para su molino. O sea, no hay un trabajo estratégico conjunto en unidad que nos convenga a todos. Definitivamente cada uno de nosotros hemos tenido que salir adelante con nos hemos reunido personas afines, por ello el Consejo Empresarial para la Productividad, de Industriales, el Club de Industriales de Chiapas, el Centro de Investigación, el CIESEM, entre otros organismos, porque tenemos que salirnos de esa zona de confort, de esa zona de donde solo los aplaudidores o los que están haciendo la barba, como decimos aquí en Chiapas, son los únicos beneficiados de los negocios o de o de esos recursos, de esas concesiones que se dan. Definitivamente tenemos que abrirlo a todos, y precisamente el brindar información, el que la sociedad tengamos mayor información y una mejor en la información, definitivamente nos va a ayudar a despertar conciencia y por consecuencia cambiar nuestro rumbo para bien, como lo merecemos todos. Correcto. Muy bien, gracias, doctor Vázquez. Licenciado Juan Carlos Gelemayor, yo creo que también derivado en esto, vemos exactamente, ¿no?, la idea de que sí se cobren los impuestos a todos. Creo que además eso es muy válido. O sea, ¿cómo que se andaban yendo con tantos cuando se necesita el dinero aquí? Pero lo que hablábamos ahorita, que permeen las cosas de una manera a un nivel así bien parejito, horizontal de aplicación. ¿Por qué? Porque estamos viendo también que en la parte pública, ahora hablamos de nuevo una economía deprimida como la de Chiapas por el subdesarrollo socioeconómico innegable que tenemos. ¿Qué sucede? Nunca paran las cargas, ahí yo hablo de la pandemia en general, se olvidó de las pequeñitas, nunca paró siquiera, no con donación, una prórroga
a unos pagos por agua potable o por predial o alguna condición que pudiera ser, no se presentó y estamos seguros que una economía como la queretana, pues digo, le afecta a todos, pero no sería el impacto como a la de Chiapas, por dar un ejemplo concreto. Pero adicionalmente vemos que hay muchísimos pagos que hace un contribuyente, ya no solo es a la Hacienda Pública Federal directo, sino vamos a las tesorerías municipales, donde se paga y se repaga lo mismo bajo el concepto de que tienes que pagar, porque si no, no consigues este permiso, no consigues lo otro. O sea, se tiene que ubicar muy bien al contribuyente que se ha cumplido, no llevarlo como a la pila de sacrificio, pero también por el otro lado hay que regularizar muchos aspectos que son una carga sobre el contribuyente, y si comienza con estas deficiencias, como ya las bien señalaba el doctor Enrique Vázquez, de que el compadrazgo, el amiguismo y no haya una economía de competencia, yo creo que también se vuelven de los dos lados difícil, ¿no? Como que hay que arreglar, y ante la ausencia de una rectoría económica, pues ¿quién nos ayuda? ¿Qué le hacemos además de la lucha de nosotros cuando hay muchos organismos empresariales que se distinguen por el servilismo y la pleitesía más que por el aspecto directo para el desarrollo socioeconómico? Adelante, licenciado Juan Carlos. Mira, está claro que los dos grandes potenciales que tiene Chiapas son el agrícola y el turístico. La pregunta es qué estamos haciendo en cada rubro. Por ejemplo, no tenemos un centro de convenciones en Palenque y vamos a tener un Tren Maya y tenemos un aeropuerto internacional. Es decir, esto quiere decir que no se puede hacer una boda, por ejemplo, o un gran encuentro de médicos, alguna convención a nivel nacional o internacional, porque no hay un solo lugar que tenga las condiciones para recibir a más de 350 personas. No lo hay en Comitán, no lo tenemos en San Cristóbal. Tenemos uno, pero es el viejo. O sea, si eso es la gallina de los huevos de oro que está dando dinero, inviértele a eso. Igual en materia de productos agrícolas. Hace rato Enrique hablaba de que México se ha vuelto comprador. Estamos comprando frijol, estamos comprando maíz, estamos comprando arroz y estamos comprando sorgo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son mucho más productivos que nosotros, porque producen 20 toneladas por hectárea de maíz y nosotros 1,5. Pero nosotros sí le vendemos aguacate, y la industria aguacatera ha crecido 10 veces más y genera casi 600,000 empleos en el país. Es decir, esto es un tema de mercado, de cuestiones de competitividad. Tenemos 300 kilómetros de litoral, desde Paredón hasta el río Suchiate, y no los estamos potencializando. Vienen compañías de fuera con barcos viejos de Sinaloa a sacar lo mejor del producto que tenemos entre nuestras 200 millas de mar territorial, y no hemos sido capaces de organizar flotillas con trabajadores chiapanecos, con gente de aquí de la región, de toda la costa, con esquemas de coparticipación, de sociedades en participación que permitan que funcionen bien los negocios. Tampoco tenemos, por ejemplo, una industria forestal. Deberíamos de tenerla, como existe en otros países, con el potencial que tenemos, y lo que tenemos es una depredación de nuestra selva. Hemos perdido 1,5 millones de hectáreas porque estamos explotando irracional e ilegalmente la selva. Entonces, lo que hace falta es poner un poco de orden para que toda esta riqueza que tiene indiscutiblemente y que quisiera tener muchos estados de la República, tenemos el 30% del agua dulce de todo el país. Llovió ahora en Chihuahua y están como locos porque no había llovido en años, y nosotros tenemos lluvia todos los días durante varios meses al año. Es increíble todas las áreas de oportunidad que hemos dejado de desperdiciar. Cerraría diciendo lo siguiente: sí, nos hace falta una política de Estado en materia de población, porque los resultados de la política asistencial en 20 años después del zapatismo, lo que nos han convertido es un gran mercado electoral, que hace que los programas sociales sirvan para que tengan, con sus 3,600,000 electores, Chiapas siempre es un factor en la elección presidencial. Aquí para elegir un gobernador se gana con 1,5 millones de votos. En Colima con 100,000 se gana la gobernatura, en Tlaxcala también. Somos muy importantes electoralmente, y entonces ha sido muy fácil dar, y le preguntas que no hemos evaluado
cómo estos apoyos sociales han insertado a la economía, a las personas que los benefician. Lo que hemos creado es eso. No hemos creado mecanismos de evaluación. Se ha multiplicado la población pobre del Estado, porque el resultado es que la gente tiene más hijos para recibir más apoyos. Somos el primer consumidor a nivel mundial de Coca-Cola, tenemos el primer lugar a nivel nacional de muertes por diabetes y no estamos haciendo nada para revertir esa situación. No hay una política de Estado en materia de población, que eso es un problema también del gobierno federal. O sea, si no reducimos nuestro crecimiento poblacional, si el dinero que invertimos en subsidios a la pobreza no insertan a las personas en la cadena productiva, estamos perdidos. Extraordinario, extraordinario punto. Yo quisiera retomarlo y ponderarlo, licenciado Juan Carlos, exactamente, y no es para entrar en problemas con dogmas, el control poblacional, porque es una responsabilidad. Sí está bien que se tenga el derecho de tener los hijos que se quiera, pero también debe de haber una obligación de que a los que atender pueda, ¿verdad? Que es una situación que se deja al garete, y yo creo que aquí incide ese vicio de, pues por la cuestión electoral, no hay que molestarlos, no va a ser que no vayan a dejar el voto, y verdaderamente por ahí va. Y exactamente, si es bueno atender a la gente, como dice, primero los pobres, estoy de acuerdo en eso, que a la población pobre se le atienda, pero no para que vayamos exactamente creciendo el volumen de pobres subsidiados, sino que es incorporarlos a una cuestión de orden, una cuestión de no te multipliques tanto, sino multiplícate con los hijos que puedas sostener, y la otra, aprende a hacer otras cuestiones. El problema es que aquí aprenden a bloquear las carreteras, ¿verdad? A hacer este tipo de situaciones que impiden la actividad económica todavía subdesarrollada económicamente. Entonces, son una serie de vicios, y si lo vemos, como decías, en la cuestión electoral, efectivamente, de menores votos en Tlaxcala, pero veamos que Tlaxcala por constitución tiene por mandato que es un estado que no se puede endeudar. Digo, al menos ya hay cosas de evolución. Y aquí, pues, ya no, si hablamos de deudas, ahora, no es que esté mal una deuda, es como un crédito, una empresa. El sentido social, si crea una deuda, es mientras se vea reflejada en beneficios que van a poderse llevar bien. El problema es que si se endeuda más una sociedad, sigue atorada en deudas, sigue atrasada, sigue con conflictos económicos, estamos viendo que la pobreza se vuelve en el negocio. Esa es la situación que tenemos que ver. Doctor Enrique Vázquez, vamos al cierre del programa de hoy. Por favor, de algo que se me haya pasado, consultarte, que quisieras ubicar en particular de la marca Chiapas. Yo sé que tú tienes muchísima información, te pediría también el mensaje. Sí, ya derivado a la mitad del camino, como se está mencionando en este informe de gobierno, nos da la oportunidad de reflexionar sobre qué es lo que necesitamos hacer. Con el tema que menciona de marca Chiapas, que desde mi punto de vista ha sido desafortunado, resultados más dinero que ha perdido para muchas personas y empresarios, tenemos que impulsar la normalización. La generación de laboratorios acreditados por EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, por ejemplo, o algunos organismos normalizadores o certificadores o acreditadores. Tenemos que trabajar sobre ello dentro de la construcción de los ecosistemas de innovación sostenible que necesitamos aquí en el estado de Chiapas. Se tiene que basar en la parte de la educación normativa, correcto, el aprovechamiento de la industria 4.0 y definitivamente la construcción de una buena ciudadanía, que correcto, protejamos el medio ambiente y que actuemos con respeto, con ética y moral. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Enrique Vázquez. Licenciado Juan Carlos, tenemos 1 minuto y medio, algo que se me haya pasado, comentar y que desees expresar. Me faltó agregar 2 productos que tienen un alto potencial: el cacao, que tiene un precio, el chocolate a nivel mundial que ya se disparó, es un negociazo en toda Europa y es un área de oportunidad que estamos desaprovechando, y el café, que sí más o menos ha funcionado. Yo de marca Chiapas diría nada más que lo que le enseñamos a la gente con marcas Chiapas es a que no solamente venda su producto y que otro sea el que gane,
sino a darle ese valor agregado para que el productor, el que genera el producto, lo pueda comercializar en el mercado, y en ese sentido veo un avance muy importante. Correcto, muy bien. Pues llegamos al final del programa. Mi comentario sería básicamente esto. En el caso de Marca Chiapas, definitivamente la objetividad ha sido una. La realidad es que lleva casi 14 años consumiendo en la suma miles de millones de pesos. La realidad de la economía de Chiapas es que no se ha visto traducida. Y la otra cuestión es que si esto fuera un baluarte, tendríamos marca Estados Unidos o marca Detroit o marca Múnich o marca, no sé, algún país de China, algún estado, perdón, alguna entidad de China o de cualquier otro país veríamos. La situación y la realidad es que se ha vuelto como una asociación público-privada hasta cierto punto en la práctica. ¿Qué ha sucedido? Las APP, aunque son objetivamente muy interesantes, en la práctica se han vuelto un negocio para un lado y no se han traducido para un beneficio realmente a la sociedad. Por el otro lado, vemos en cuanto a la cuenta regresiva del tercer informe de gobierno, que la parte macroeconómica sí definitivamente marca un rumbo, no está en el sentido drástico y dramático como se ubica en lo obvio que son las partes antagónicas, y tampoco es ir en la manera porrista para decir que todo, hasta lo que el dióxido de carbono que saca se puede respirar. No, la realidad es esta. Pero la microeconomía sí tenemos verdaderamente que ver por el mosaico que representa México. E insistimos, como decíamos al principio del programa, no es lo mismo una economía de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, por mencionar algunos, que la de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Como siempre lo decimos en Economía y Mercados, es que de cada entidad federativa, cada uno tiene que ver cómo exigir mejores resultados para que seamos un mejor país, y por eso debemos estar unidos como mexicanos, que es la parte que nos va a llevar hacia adelante. Las experiencias públicas privadas, lo que tengamos nosotros debemos de aportarlo, pero sobre resultados, y eso es lo más importante. Está la cuenta regresiva ya de la Administración Pública Federal, y usted debe estar muy atento como mexicano y mexicana responsable, y esperemos que los resultados sean mejores. Lo esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados Alto Nivel, y les agradecemos muchísimo, licenciado Juan Carlos y doctor Enrique Vázquez. Gracias por compartirnos su experiencia. Hasta pronto. Vive la experiencia Total Play presentó.